Hay una historia que aquí le ocupaban, como dice, para curar las brujerías y que muchas de las veces botaban es aquí los muñecos, las chilcas, huevos, todo eso. El espacio se ha hecho, como decimos nosotros, maligno. Por eso la gente que pasaban decía que les daban mal aire, que sabía salir un toro, salía pero sacado la lengua, pero como lumbre. Eso pues había pasado, digamos, la noticia de los reverendos padres franciscanos. Y entonces ellos vinieron, como se dice, a bendecirle. De hecho, había habido una misa, pues le pusieron a la Virgencita de Montserrat. Le hicieron una cruz acá arriba, ahora le hacen la misa del maíz. Eso le hacen cada año. E inclusive hacen las fiestas de las Marías, porque le ponen en novena a la Virgencita María, porque ella es María Montserrat. Entonces le unen las dos cosas, en lo religioso y en lo cultural. El amor era la bebida que se consumía en las celebraciones de septiembre, en donde la fiesta de la Niña María, de la Virgen María en Montserrat, hacía que en el barrio Montserrat especialmente, desde muchísimos años antes, se elaboraba y se expendía la bebida que les llamaban chicha del amor. Parece que tiene un origen desde el tiempo de los incas, ¿no? Parece que era una chicha destinada exclusivamente para grandes celebraciones, para servirle más bien a los caciques, a los reyes incas. Y claro, se necesita también pues una vinculación con el sector rural. Yo recuerdo que mi abuelita era la madrina de muchos indígenas, ¿no? Y con ellos pues trabajaba para conseguir los diferentes tipos de maíz que se necesitaba para la elaboración de la chicha. Doña Tránsito Guerra fue la primera de las que empezó a elaborar acá en el sector urbano la chicha del amor, igualmente con su plato típico. Y posteriormente pues las personas que ayudaban a elaborar la chicha fueron aprendiendo y van naciendo otros nombres, elaboradoras de nuestra chicha del amor. Brindemos con todos los turistas y todos los que están aquí presentes este auténtico amor sotabaneño, que es para todos los que estamos aquí. ¡Salud! ¡Salud! Y amor, estaríamos refiriéndonos al nombre de la bebida, ¿no? Y fiesta del amor, al periodo, en los primeros días de septiembre, se hace una rememoración de la tradicional fiesta que tiene su inicio en el año de 1949. Esta es una fiesta que nace como una inquietud de jóvenes universitarios. Todos ellos mestizos decidieron crear una celebración de vacaciones y organizaron la primera fiesta, que fue un baile para el que pidieron el local del club 24 de mayo. Al día siguiente proyectaron un segundo baile en la parte de patinaje de la vieja piscina Neptuno. Pero esta se constituye en una fiesta eminentemente elitista, porque le trasladaron al Club 24 de Mayo, que era uno de los clubes de esos tiempos, que únicamente reunía a la gente pudiente. Frente al Club
había una tienda muy popular, la más popular de Otavalo, de doña Marianita Rengifo. Toda la gente de medianos recursos económicos se agolpaban o nos agolpábamos en la acera y expectar cómo los pingüinos salían al balcón, ¿no? Los caballeros con frac y con todo lo demás salían al balcón a exhibirse y las damitas con trajes largos. La elección de reina se lo hacía mediante el compro de votos. El que más dinero tenía ponía reina. Una de las candidatas era hija de uno de los ricachones de ese tiempo. Iba perdiendo las elecciones y faltando unos pocos minutos se dice que simplemente él llegó, sacó su chequera y cuánto necesitamos para comprarnos todos los boletines, compró todos y su hija fue la reina. Le llaman la cancha del patinaje. Esto de aquí es donde bailaban. Aquí había un kiosco bonito de esos ya que construían más antes. Aquí era el bar donde les vendían todos licores ahí. El licor mejor que había, de lo que yo recuerdo, era el whisky Caballo Blanco. Uno de los mejores licores que solamente tomaban los que tenían platita. Los señores que estaban asentados aquí festejando las fiestas del Diamor. Era en las piscinas del Neptuno, arriba, ¿no?, un espacio donde se patinaba. Mucha gente, hasta inclusive yo, subíamos ahí en la línea del tren, parados viendo cómo elegían a la reina. Cuando escuchábamos más el pito del tren que ya venía y nosotros quietitos, unas señoras ya mayorcitas ahí, y comenzaban a rezar, no sé qué pasaría, ¿no? Pero cálmese señora, no es así, el tren pasa, no hay peligro. Como complemento de la fiesta, mandan a elaborar un tonel de chicha con la intención de vender a los asistentes, pero en la noche del sábado no logran este grupo vender todo el tonel de chicha. Le nace la inquietud de, bueno, ¿y cómo le llamamos a esta fiesta, no? Y es del señor Osvaldo Acosta Dávila quien se le ocurre Fiesta del Amor, y nació la Fiesta del Amor. Al pie de esta inmensa cruz, símbolo de fe y de anhelos de esperanza del pueblo otavaleño, damos rendidas gracias a tu misericordiosa majestad, porque has bendecido el grano de maíz que fue depositado en el surco y has ayudado benigno al esfuerzo humano con el sol, los vientos y la lluvia benéfica para dorar nuestras sementeras. A partir de los años 60, la fiesta sale un momento dado del Club 24 de Mayo y sale a celebrarse un poco más masivamente. Nos reunimos un grupo de jóvenes y comenzó a hablarse sobre un cambio en la Fiesta del Amor para volverle una fiesta absolutamente popular. Y decidimos proponer al municipio de Otavalo una ordenanza que cree el Comité de las Fiestas del Amor, en el que tenían que tener participación los representantes de las instituciones otavaleñas. Los jóvenes que empezaron a liderar, encabezados por Efrén Andrade Valdospinos, quienes giraban en torno a la publicación del periódico Síntesis. En el año 67, con Vicente Larrea de director ejecutivo, pues la fiesta sale a la calle. Se inicia organizando primero los barrios,
Ese era el propósito, porque para ese tiempo económicamente Otavalo no estaba bien. Y miraron que uno de los factores determinantes para poder levantarle a Otavalo era el turismo. Entonces concibieron con ese propósito como fundamento, ¿no? Hay que motivar el turismo para que la gente venga, para que la gente vea, se motive, venga y compre y todo lo demás. Venían aquí todos los vecinos, venían los de la ciudad, venían, digamos, a ver el baile folclórico, natación también, vacas locas, maratón, fútbol hacían en las canchas de Montserrat. Pues le diré que, digamos, hicieron los bailes populares en todos los barrios. No se utilizaban los discos móviles, ahí venían buenos conjuntos, buenas orquestas, y la gente de cada barrio era tan amable que a los que visitaban brindaban los hervidos, los tradicionales hervidos de mora, de naranjilla, y eso era como le acogía a la gente a las fiestas. Todo el pueblo unido para hacer posible que Otavalo se desarrolle, que Otavalo avance con el apoyo de todos los que hacemos el pueblo de Otavalo. ¡Viva Otavalo! ¡Viva el Diamor 81! Y queremos que seamos hermanos en el maíz, que seamos amigos en el Diamor, que nos unamos todos junto a nuestros indígenas para resaltar más aún nuestra cultura, para que se oiga nuestra voz en el Ecuador. ¡Viva Otavalo! ¡Viva el Diamor! La fiesta del Diamor, como la vivimos acá en Otavalo, es de raigambre netamente mestiza. Eso es indudable. Sin embargo, pues muchos elementos indígenas han sido tomados para poder atraer más al turismo, para poderle darle esa categoría de un pueblo intercultural. Kaipi ñukanchi wawkikuna runa kunallata, kaypi ñukanchi tandanakushka kanchi, kay ñukanchipa tushuna punlla kuinda chayamushka, gulpi runa intikunallata chayka rimbas kaparipashunchi. ¡Viva Otavalo! Desde el año 78, 79, 80, más o menos en esos años, como que ya empiezan a decir que se debe participar. Había básicamente dos números que ellos, en los que participaban, digamos, entre comillas. Era el Tandanajushpa Ripashunchik, y que era una especie de comparsas de las tradiciones y costumbres indígenas más importantes de todos los indios del cantón, ¿no? De San Pablo, de San Rafael, de Peguche, de todos los sectores. Yo diría que para esa época la diversidad de tradiciones dentro de los propios indígenas era mucho más rica, mucho más diversa, ¿no? Era algo muy que sorprendía a los turistas, ¿no es cierto? Que se maravillaban viendo tanta belleza. Y muchos ecuatorianos, inclusive, que no habían tenido la oportunidad de poder admirar la vestimenta, la música, todos los elementos tradicionales de cada una de esas festividades, pues la gente realmente tenía una gran impresión de ese desfile. Pero después de ese desfile también fue, ¿cómo le diría?, alterándose, dañándose, porque de alguna manera ya se empezó a obligar a los indígenas a que salgan. Y el otro número entonces era la elección y coronación de la Sarañusta. Este era un número en el que la participación, según lo que nos comentaban los amigos de la época, es que a través de amenazas, de la tenencia política, qué sé yo, es que pues se aseguraban la participación de nuestras jóvenes. Entonces, cada parcialidad
que como se conocía en ese tiempo, tenía que venir con una candidata de Sarañusta, ¿no? Para la Sarañusta. Y esto sí era realmente muy vergonzante, pues, porque imagínate lo que era para la época someter a jovencitas indígenas que no hablaban casi el español, que no tenían relación con la sociedad, ¿no es cierto?, de la urbana, que se sufría una situación de racismo realmente violento inclusive. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para Sarañusta. ¿Cuál ha sido su labor durante este año de reinado? El segundo día de la fiesta de amor. Me hubiese gustado hacer algo, pero como yo fui por primera vez, capital provincial, la ciudad de Ibarra, no tuve mucha experiencia y como fue primera vez, no pude hacer nada. Y eso es todo lo que yo aquí presento. Mi colaboración con el vestuario. En ese entonces, en nuestras comunidades no teníamos los servicios básicos, el agua, el alcantarillado, hasta ahora no lo tenemos, la luz, caminos públicos. Decían que si no participan no se va a ayudar en nada. Eso era la amenaza que siempre nos hacían. Pero como eso no daba resultado para la época, estoy hablando para los 80, lo que se recurría es precisamente a exigir la salida de las comunidades bajo amenaza de prisión de las autoridades indígenas. Ese fue ya, digamos, el nivel más de mayor conflicto, ¿no? No se puede negar, ¿no?, realmente la forma como se lograba la participación de estas personas. Y se hacía pues a través de la presión de los tenientes políticos a las comunidades. El indígena pues no venía de buena gana, sino presionado, obligado. Para entender lo que significa esto, el momento que se vivía culturalmente en el país, es un movimiento que insurge en las investigaciones del folclore de la mano del doctor Paulo de Carvalho Neto. Y entendíamos que no podíamos presentar como una fiesta folclórica, porque cada una de las fiestas, de los grupos que participaban, el Coraza, los pendoneros, ellos, su propio momento no era en septiembre en la fiesta del amor. Había que proyectar elementos culturales que se vivían en el Otavalo de esos años. Y hay que entenderlo de esa manera para poder hacer una evaluación y un comentario respecto de cómo surgió, por qué surgió, y no como una imposición. Este grupo, para la época, obviamente un grupo progresista, lo que buscaba es cómo incorporar las cuestiones indígenas, la cultura indígena, digamos, a la sociedad dominante, pero por otro lado que este proyecto sirva también para la promoción de la cultura. Es decir, en términos actuales diríamos, fue un proceso de folclorización, ¿no es cierto?, de la cultura. Aquí tenemos la manifestación de la auténtica Sarañusta. Sarañusta quiere decir reina del amor. Tenemos de mi parte como Sarañusta a todos los turistas que esta noche de pregón demos un comienzo con mucha alegría y mucho éxito. Es esto de mi parte como última noche de mi reinado. Disfruten mucho de nuestra música, de nuestra tierra y que disfruten mucho del amor 1981. Gracias. Queremos invitar al público presente. Han querido celebrarse de una manera diferente, de la manera que el Comité Ejecutivo de Yabor ha programado, o sea, a través de una programación cultural, artística, de altísima calidad,
puesto que tendremos en este escenario a Grupo de Chile. La Federación Indígena y Campesina de Imbabura decide en el 82 denunciar la manera como estaban siendo utilizados los indígenas, denunciar cómo se estaba folclorizando, distorsionando las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas. Y a partir de ese momento la FICI inauguró, digamos, organizando los encuentros culturales en las comunidades. Yo creo que la primera comunidad en la que se organizó este encuentro fue en San Miguel Alto. A diferencia del Tandanajushpa Repashunche, nosotros empezamos desde los danzantes ahora, ¿no? Una marcha precisamente rechazando el uso, la manipulación cultural y elevándolo a un nivel político, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer estas marchas por la unidad de defensa de la cultura. Entonces, desde aquí de Otavalo íbamos caminando, ¿no es cierto?, 5.000, 10.000 personas hasta las comunidades en las que correspondía hacer este encuentro. Cuando empezamos a plantearnos esto y a darle legitimidad a la propuesta, ¿no es cierto?, alternativa, empezamos a preguntarnos, bueno, y antiguamente, ¿qué pasaba? ¿Qué expresiones antiguas existían sobre el tema, ¿no? Era necesario sustentar eso en la historia. Encontramos que en realidad en el país hay diversas fiestas que corresponden a los ciclos del sol, es decir, a los solsticios y a los equinoccios. Las fiestas de San Juan, que era de las fiestas más importantes acá, correspondía precisamente a una de las fiestas importantes antiguas, que era el Inti Raymi, ¿no? El carnaval, ¿no es cierto?, correspondía al Pauca Raymi. En Loja se celebra el Capac Raymi, o la fiesta del niño, ¿no? En el caso de Otavalo, también el Yamor se corresponde a la fiesta de septiembre, en el que se da el segundo equinoccio. Encontramos algo muy interesante después de las lecturas y todo que realizamos a nivel de los referentes históricos y de los escritos religiosos, dos hechos interesantes. Donde está ahora la Virgen de Montserrat es un socavón, ¿no? Es decir, está dentro de la tierra y además es un río subterráneo, es decir, dos elementos simbólicos importantes para la cultura de los pueblos indígenas, la madre tierra y el agua, que es vida, ¿no? Entonces, ahí había una huaca. Huaca quiere decir la representación de la divinidad, pero materializada en la piedra. Y ahí existía la huaca a la Pachamama, ¿no? Es decir, en septiembre se celebra en el calendario, digamos, indígena de festividades la fiesta femenina, ¿no?, en septiembre. Y por eso es interesante que en la actualidad, en toda la región, digamos, andina del Ecuador, el 21 de septiembre es la fiesta de las Tres Marías, de las vírgenes. Eso no tiene nada que ver con las tradiciones europeas. Aquí se crea esa idea. Entonces, de esa manera se sincretizó esta fiesta importante a la feminidad. La federación nuevamente toma las decisiones de cómo realmente de que se pueda ir revitalizando lo que es las celebraciones propias, como son los 4 reimes en el año.
Entonces, una de ellas es las fiestas del Colla Reina. Colla Reina. Se dieron, ¿no?, de cambiar el reglamento y establecer que para participar en... A nivel de medios de comunicación se difunda la noticia, ese sentimiento racista, segregacionista que las familias tenían. Y realmente fue una experiencia muy dura porque en vísperas de iniciarse las fiestas del amor tuvo un mal comienzo y sentó un mal precedente para los años siguientes. Porque es a partir de ahí que la gente también va cobrando conciencia de la situación del racismo y planteándose no la autoexclusión, podríamos decir, sino la lucha por tomar los espacios de poder para poder transformar la sociedad en su conjunto, que creo que es, digamos, la conclusión de toda esta fase de las luchas culturales también que se han venido desarrollando en Otavalo. En ese sentido se trabajó mucho, ¿no?, en la capacitación, concienciación, intercambios. Por otro lado, también, o sea, para demostrar un poco ya más a la ciudadanía en sí, a las mismas instituciones, a las autoridades, ha habido varias marchas, ¿no?, donde ya las comunidades han tenido que presentar sus mandatos, cuáles son lo que verdaderamente no se está de acuerdo y qué es lo que se proponía para que esas cosas se puedan ir de alguna manera superando, ¿no? Convocado a las instituciones otavaleñas, a los líderes otavaleños, para que, mestizos básicamente, especialmente hemos tenido el cuidado de que los protagonistas de la fiesta del amor, los que inspiraron la fiesta del amor, tomen la decisión. La población otavaleña está compuesta por el 60% de indígenas y el 40% de población mestiza. Sin embargo, este concurso de belleza ha sido un concurso de belleza de mujeres mestizas, salvo las últimas participaciones, que también llegaron a muchas confrontaciones de las dos etnias. Si queremos realmente realzar la labor de la mujer otavaleña, lo podemos hacer, pero creo que desde otro espacio, realzando trayectoria académica. Tenemos deportistas, tenemos artistas, tenemos gente que lucha, que tiene proyectos sociales, que ayuda al medio ambiente, ayuda a cuidar el agua, ayuda a desarrollar como sociedad. Que las ciudades no necesitan una imagen de reina para avanzar en su desarrollo particular. Aplaudo esta gran idea de eliminar lo que es la elección de reina. Que este tipo de concursos lo único que ha hecho es dañar a las niñas que en su momento se han sentido totalmente denigradas y totalmente excluidas. La Reina del Amor es un evento institucionalizado bajo ordenanza y con fondos públicos desde hace más de 60 años. Nosotros estamos utilizando recursos públicos para hacer una elección de reina, estamos prácticamente institucionalizando esa misma violencia. Y estamos reproduciendo eso que no significa nada para nosotros y peor aún para los pueblos y nacionalidades. A mí, cada momento y cada día que yo viví como reina del amor, sí, me enseñó a ser un poco más humana y un poco más humilde. Entonces voy a preguntar de manera directa y voy a pedir que se pronuncie a toda la asamblea aquí presente, simplemente que alcen la mano todas aquellas personas que consideran que debe ser eliminado, que debe ser retirado el reinado del amor. Por favor, levante la mano quienes tienen esa posición. Por favor, manténganla en alto, que vamos a verificar con el señor notario. Muchas gracias. Ahora quisiera, por favor, quisiera preguntar quiénes
están de acuerdo con la posición de que continúe el reinado del Yamor. No tenemos ninguna posición en ese sentido, por lo tanto creo que sí podemos, señor alcalde, declarar unanimidad. Yo diría que esa pequeña muralla que todavía separaba a los indios y mestizos, ¿no?, era lo de la reina. Era como un espacio que todavía no solo nosotros, o sea, solo los blancos, digamos, o solo los mestizos. ¿Ya? Esa pequeña muralla se acaba de derribar. Lo que se ha decidido es que el municipio no puede estar auspiciando elecciones de reinas ni de indígenas ni de mestizos. Yo creo que ahora es necesario que haya algún evento o haya varios eventos que traten de rescatar esta característica que tiene Otavalo, pues de ser intercultural, ¿no es cierto? Yo creo que esta es la oportunidad. Y también pues de reivindicar los derechos de la mujer. Ahí necesitamos unas políticas públicas claras únicamente. Y es la institución como tal esa que debe ir generando espacios más que todo de una manera más responsable, ¿no? El horario debería cambiar, pienso, para que así podamos disfrutar la familia. Tienen que enfocarse más en el ámbito intercultural, o sea, que las dos partes estén compartiendo, tanto mestizos como indígenas. Y toda la vida es los mismos desfiles, los mismos. Debe de ser más alájano. Negros, mestizos, indígenas, mulatos, como quieran llamarlo, pero creo que es tratar de demostrar de que somos uno en el Yamor. Hay varios artistas internacionales que son indígenas y siendo de Otavalo no los conocemos nosotros. Que sea más tradicional, sin autos, más músicas por la calle, más actividades tipo como la música, arte, más que todo por la vía, porque hay mucho ruido de autobuses y carros. Hace falta eventos para los niños, para que ellos también se diviertan. Para mí las fiestas del Yamor debería ser con las tradiciones indígenas que nos transmitan sus conocimientos y su cultura para nosotros también conocer. Deberían ser artistas locales, artistas conocidos, artistas de pueblo para que la gente venga. Deberían ser más sanas, con bailes, pero todo sano, no pelea. Yamor fiesta biga waki me shoko na purishpa wanching ning shuang ning chay yakisha chay manchan chituta puringa baka. En el tema cultural o de artistas, dar un enfoque a nuestra cultura indígena. Incluir más géneros, mezclarlos con los géneros que siempre representan a la ciudad de aquí de Otavalo, mezclarlos con los géneros que le gustarían a la juventud, poner más amplio el calendario de artistas. Que la fiesta vuelva a la calle, como era hace años. Ahora, tantos locales, discotecas, la gente se ha olvidado que la fiesta nació en aquello, en el pueblo. Eso de interculturalidad, en mi época no he escuchado. No sé, pero hoy sí voy escuchando. Interculturalidad, qué bueno, que todos apoyemos, ¿no? Un granito de arena, arrimemos el hombro, todos, porque todos somos hermanos bajo un mismo techo, bajo un mismo sol.